y después hasta que empezás a envejecer, que por supuesto va a requerir los servicios Claro. los cuales aportaste toda la vida. Pero me da bronca eso, ¿viste? Que vos decís, a ver, ¿por qué me tienen que poner un cartel? Fulano de tal está con vos, ¿viste? No, no tiene que ser político. A ver. Bueno, igual que los sindicatos no sean políticos es un poco utópico, pero porque tiene que ver con la política. Pero claro, bueno. Pero no debería ser así. Yo estoy a favor de que se presente otra lista y que después la gente elija, no que tengas que votar porque hay que votar y encima es una única, es como una nada, no existe, es un es una locura, mira, es como entonces ¿viste? Sí, estoy de acuerdo que se forme celeste, el color que se les antoje, ¿no? Y que se presenten y que la gente pueda elegir la opción que quiere, si una o la otra. Si no, estamos en un monopolio. Exacto. Y la verdad que no es la idea, vivir en democracia y estar en un monopolio. Sí. Yo soy de esa idea, no sé, por ahí hay alguien que piensa distinto. Yo lo comparto, mira, es como, mira, yo tengo acá Telecom y me peleo con esto, te fijas en la tarifa, no hay manera de, a ver, no puedo recurrir a otra empresa de línea fija, si vamos, ¿viste? Entonces te da bronca, porque decís, a ver, ¿por qué tengo que estar sometido a los precios de ellos? Eso en ese sentido, y en esto que estamos hablando, uno se somete a las condiciones del caudillo, ¿viste? Parecen esas provincias atrasadas que siempre mandaron los mismos, porque siempre ponen los jerarcas de turno, ¿viste? Entonces, eso te da mucha bronca. Bueno, a ver, ya estamos, somos 2, 4, 6, 8, 9. Tengo 10 trabajos entregados, falta uno. ¿Pero trabajo de qué? Los que entregaron ya, los que hicieron el otro día. El trabajo práctico número 4, el de historia, vos también lo entregaste. Sí, bueno. En grupo, Nadia, el que era en grupo. Sí. Ay, perdón, que yo me el que fue en grupo, que fue hace rato que lo entregaste. Ah, cierto, ya me acordé, perdón, sí, Fer, vos apuntame. Arrancamos con el desarrollo de la historia. Fer se quiere matar. De la disciplina que estamos estudiando nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ir viviendo. No, la quiero matar a ella. La comparación con Estados Unidos, qué pasó en Inglaterra, eso lo vamos a ver en el próximo que yo les voy a mandar. Lo de Roma, todo eso era el trabajo, sí, ya me acordé, perdón. ¿Lo tienen a mano el trabajo para ver cómo eran los grupos que se habían conformado? ¿Eran 2 grupos? ¿Puede ser? Yo estaba con Fernanda, lo único que Con Fernanda. ¿Y con quién más? Y conmigo. Ay, con Ángeles, bueno. Ajá. Los grupos eran de 3 o 4 personas, profe, ¿se acuerda que usted mandó eso? Sí. Y me está el otro grupo era Sequeira, Mayra Sequeira, Andrea Franco y Franco Lorena, otro grupo. Está bien, bueno, que tenemos, a ver. Tendría que haber un grupo más, pero no me acuerdo. Claro, no, está Andrea Franco nada más de ese grupo. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer así. Yo también. Esperen, yo mientras voy anotando. Traten de tener el trabajo práctico ahí a mano. Así, cualquiera de ustedes arranca contestando la pregunta número 1. Me van a decir cuáles son los integrantes del grupo. Así voy anotando. Bueno, entonces habíamos dicho Fernanda Ravisioni, ¿está bien? Nadia Alemani. Sol Lafite y Ángeles Falcucci. Ángeles Falcucci. ¿Y Sol, me dijiste? Sol Lafite. Bueno, de ese grupo
me gustaría que empiecen, a ver, pregunta número 1, a ver qué respondieron. Bueno, ¿Lo tienen ahí? sí, Bueno, cualquiera puede ser el vocero del grupo. Dale. bueno. Si quieren, cada uno hacemos su pregunta. Dale, dale. Esperen que la estoy buscando. Empiezo yo. Empezá, dale. La pregunta 1 dice, ¿cuál es la relación que guarda la administración pública con la administración privada? La administración pública está íntimamente vinculada con la administración privada, puesto que ésta siempre podrá cumplir con sus atribuciones, facultades o cometidos mediante el caudal de recursos, fundamentalmente económicos, que solamente puede obtener de los particulares. En ambas están presentes aspectos relativos a la planificación, organización, responsabilidades, relaciones laborales, etc. La administración privada debe respetar el orden constitucional, pero sus reglas y principios no tienen la inflexibilidad de los de la administración pública, ya que varían en periodos más cortos. Sus problemáticas de organización y administración funcionan por los mismos cauces. Buscan eficiencia económica, cuentan con mecanismos de conducción, los cuales conciben elementos de planeación y de recursos humanos que los conllevan a optimizar su funcionamiento para lograr un fin. Una excelente administración privada enriquece a la administración pública. Sería imposible concebir a esta vigorosa y próspera al lado de una administración privada, carente de iniciativa de recursos y solvencia moral, técnica y económica. Bueno, sigo con la 2. Espera. Bueno, a ver. ¿Qué entienden entonces por administración privada y por administración pública? ¿Qué se puede sacar de todo esto que estuviste diciendo? ¿Ustedes tienen alguna materia, derecho administrativo tienen o han cursado? Derecho público tenemos. Esas son. Sí. Pero administrativo no, ¿no? No. Uh-huh. Bueno. Entonces, en cuanto a similitudes, bien, o sea, administración privada, la ciencia de la administración privada tiene un objeto propio. Si uno habla de administración privada en sí, bueno, tiene un estatuto que rige la empresa, pero ese estatuto establece un objetivo, que el objetivo es obtener un rédito, una ganancia, ¿no es cierto?, que digamos que difiere con los fines de la administración pública, porque la administración pública justamente tiene como fin satisfacer las necesidades y los requerimientos de un determinado grupo social, ¿no? ¿Cómo es que lleva a cabo la satisfacción de estos requerimientos? Lo hace a través de los servicios públicos. El servicio público es un instrumento para llegar justamente a cubrir las necesidades de la gente. ¿Cómo lo hace? A través de una determinada estructura. Se conforma una estructura. Si uno ve, por ejemplo, esta estructura se llama organigrama, ¿no? El organigrama es como se establece la distribución de competencias en el ámbito de la administración pública. Si uno ve el organigrama de lo que es nación, es inmenso, porque las áreas que tiene que cubrir son muchas, y en función de eso existe una gran distribución de tareas y funciones que se llaman competencias, ¿no es cierto? En la ciudad también tiene un organigrama, cada uno de nosotros, si se quiere, también acá hay gente de nación o no, somos todos de la ciudad, todos de la ciudad, bueno, en ese aspecto cada uno de nosotros trabaja dentro de esa estructura y en distintas funciones dentro de ese organigrama. Como dijimos, los intereses son distintos, o sea, si uno me dice, a ver, ¿cómo puede resumir en una sola palabra
lo que es la administración pública. La administración pública es una actividad constante, tendiente justamente a la satisfacción de estos intereses sociales, ¿no? Eso es lo que uno tiene que remarcar. La ciencia de la administración pública tiene toda una historia, que nosotros ahora seguidamente, en las otras preguntas, vamos a ver cómo se va desarrollando. Actualmente, la administración pública, o sea, digamos que la administración pública conforma parte de lo que es el Estado, ¿no? Y el Estado se expresa a través de los llamados actos administrativos. O sea, hay uno de ustedes, no sé quién fue, en uno de los grupos me puso como diferencia entre la administración pública y la privada, que la administración pública es un poco más rígida. O sea, ¿rígida en qué sentido? Que es muy difícil, por ejemplo, si hablamos de rapidez en cuanto al cumplimiento de las acciones, la administración privada lo hace de un día para el otro, de manera inmediata. En cambio, ustedes vieron, por ejemplo, la administración pública, hasta que designa a alguien, hasta que sale el decreto de designación, hasta que, supónganse, a ver, dijimos que se expresa a través de acto administrativo, supónganse hasta que ordena, por ejemplo, el desmalezamiento de un terreno, ¿no? Porque afecta a los vecinos de ese sector, hasta que sale el acto administrativo que ordena algo. Muchas veces yo digo, los tiempos de la administración no son los tiempos de la gente, porque para llegar a ese acto administrativo y que realmente se cumpla la orden que está dictando la administración, lleva todo un procedimiento. Y ese procedimiento se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque no es un particular el que está actuando, no es la empresa. A ver, si yo fuera dueño de una empresa, yo digo, bueno, mañana me cortan el pasto que está alrededor del edificio inmediatamente, porque, a ver, yo tengo personal encargado para que haga eso, y no hace falta que dicte ningún acto, simplemente a viva voz, cortame el pasto y se terminó. En cambio, en la administración pública, bueno, eso es competencia de determinada unidad de organización, que tiene que hacer primero un relevamiento, después del relevamiento, esto es un sistema, si se quiere, burocrático. La palabra burocracia viene de buró, que significa escritorio, o sea, lleva un tiempo de procesamiento en el escritorio. Si ustedes me dicen, bueno, que nosotros tomamos, en principio, la inspiración de la administración pública francesa, tomamos esa burocracia, pero adaptada en nuestro país significa dar trabajo, esta burocratización. Yo me acuerdo que cuando yo entré en el año 2003 a la Procuración General, en ese entonces cada abogado tenía expedientes físicos, expedientes de papel, no sé, tenía como 300 cada uno, arriba del escritorio, al costado de la silla, por todos lados. Y yo veía que uno de mis compañeros hacía un dictamen, lo dejaba en un sector con la firma, al otro día pasaba personal administrativo a retirar los expedientes y se los llevaba a nuestra jefa que estaba en la habitación del lado. Y yo un día pregunté, pero a ver, en vez de que haga esto esta persona, ¿por qué no agilizamos nosotros y lo agarramos nosotros el expediente y se lo llevo a ella? A mí no se me cae ningún anillo, no se trata de esa situación, ¿no es cierto? Y me dijeron, no, porque de esa manera le estás quitando trabajo a 5 personas que agendan cada uno de los expedientes y que, bueno, tienen una persona que se encarga de llevarlo de una oficina a la otra. Esa burocratización también hace que la gestión sea mucho más lenta, ¿no es cierto? Ahora no tenemos ese problema del expediente en papel, pero el expediente electrónico acarrea las mismas circunstancias. Yo muchas veces veo, por ejemplo, me pasa en un juicio, yo tengo que pagar una condena judicial, o sea, como gobierno perdemos algunos juicios. Entonces, estamos conminados a pagar determinado dinero. Entonces yo hago el pedido de fondos.
resulta que hasta que queda aprobado pasan como 30 días. Porque, o sea, el pedido mío lo elevo a mi jefe de departamento, el jefe de departamento a la directora del área. La directora del área lo pasa a la Dirección General Legal y Técnica. De la Dirección General y Técnica baja a un jefe de departamento. Bueno, así, sigue todo un circuito que demora, ¿no es cierto? Igual, Si profe, bien, ¿le puedo hacer un sí. comentario? Yo trabajo en un Sí. polideportivo y ahora con el sistema este Sí. que hay de intranet, que se hacen todos los expedientes, las notas, todo por el mismo sistema, Sí. lo que está pasando en el área nuestra es que está sobrando gente, porque con menos gente hacen el trabajo por ahí, no sé, de 10 porque se personas. agilizó. Claro, y está sobrando gente que no saben Claro. dónde van a ir a reubicarlas. Eso es lo que se está viendo ahora. Bien. Mirá, Te mando, dale. bueno, mirá, yo te digo algo. Yo me acuerdo que a mí me dio mucha bronca, ¿no es cierto?, en su momento, ¿no? Más allá de quién lo ordenó o quién no. En el año 2007, apenas asume Macri, lo primero que hizo fue un censo de todos nosotros. A mí me dio bronca, porque, viste, ahí me hizo sentir que era un número, ¿no? Pero la verdad, para el que viene de afuera de la administración, ¿no? Y que no conoce su funcionamiento de manera inmediata, o sea, como el que cae de paracaidista. Supónganse, mañana cualquiera de nosotros es designado jefe de gobierno. Entonces vos decís, a ver, paremos acá la rotativa. Vamos a hacer un censo para ver en qué lugar está cada uno, qué está haciendo, ¿no? Y para ver justamente esta situación. Ponele, en el lugar de Mariela hay gente que sobra, en el lugar de María falta. Y de pronto esa gente, en lugar de despedirla, se la puede reubicar haciendo más eficiente la tarea del gobierno, ¿no? Bueno, esto es lo que hace la administración pública. Tiene unidades de organización que dependen de cada ministerio, cada uno de nosotros trabajamos bajo la esfera de un ministerio, y dentro de ese marco, cada área tiene una competencia, tiene una función determinada. Entonces, para que esa función pueda ser eficiente, es necesario contar con los recursos necesarios. Un recurso importantísimo es el recurso humano. Si yo no tengo personal, ¿cómo voy a llevar adelante la tarea? ¿No? Hay áreas del gobierno con esto de, ¿vieron? Jubilaciones, retiro voluntario, la dotación de cada área disminuyó notablemente, porque no es que se nombra gente, antiguamente en la época, en la década anterior a Grosso, anterior al año 92, se nombraba mucha gente fácilmente en el gobierno. Ahora el ingreso obligado es por contrato, ¿vieron? Contrato, los llamados LOIS, ¿no? 939, 959, todos esos 948, esos contratos que bueno, vieron Yo que entré fueron por cambiando. 948. Claro, bueno, o entran por ahí, o entran en una planta transitoria, que es como auxiliares de funcionario, ¿no? Pero después, desgraciadamente, te pasás la vida en esa posición sin tener la oportunidad del ingreso a la carrera, ¿no? ¿Cuándo podés ingresar? Y realmente lo que dicen los decretos, lo que dicen las normas, es que tenés que ingresar por concurso. Pero ¿qué pasa? Evitando eso, muchas veces se llega a un arreglo con el gremio, por actas paritarias se incorpora personal. Yo no lo veo mal. Lo que hace el concurso también es justamente permitir establecer cuál es la idoneidad de la gente para poder desempeñar un cargo, ¿no? Pero bueno, yo quería que supieran eso. Recuerden, el acto administrativo es la voz del Estado, es con lo que se expresa el Estado. Y con lo que trabajamos nosotros en la administración pública, muchas veces, para que se pueda emitir ese acto administrativo, tienen que intervenir varias unidades de organización dentro de la administración pública. Bueno, a ver, entonces, muy bien, Ángeles, por esto. Viene el grupo. A ver, la dos.
De Yo otro también. grupo. De otro grupo, a ver quién se anima. Bueno, nosotros, profe. Espera, ¿dónde estás? Que no te veo. Lorena. Franco Lorena. Cristina y Lorena. Sí, ¿Quién es el integrante? el grupo es Mayra Sequeira Sí, y Franco Andrea. perfecto. O sea, Lorena y Andrea. Sí, Fran, ¿está bien? sí. Y Mayra. Perfecto, Somos 3. perfecto. Bueno, Ustedes me dijeron son hermanas, ¿no? sí. Ajá. Andrea Franco. Muy bien. Eso Bueno. nos han dicho nuestros padres, profesor. Todavía faltan, porque somos 8. Porque somos 8, hermanos. así que por eso han dicho nuestros padres. ¿Son ustedes dos solas? ¿Dos solas? Somos No, 8 8 hermanos. 8 hermanos. Epa. 8 hermanos. Para estar Época celosos, de- lindo, ¿no? Época de sin Ya no son televisión. celosos, ahí no son celosos nadie, porque con 8, ¿qué va? No hay tiempo. No hay No hay tiempo. tiempo, ¿no? Totalmente, no, eso sí. Bueno, a ver, Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es el vínculo que tiene la ciencia de la administración pública con otras disciplinas? Indique cuáles son y el aporte de cada una de ellas. Bueno, la ciencia de la administración pública tiene relación con varias ramas del derecho, fundamentalmente con el derecho constitucional y el derecho administrativo. Pues la administración tiene su origen en la Constitución, que es en este aspecto que crea la estructura, con este aspecto crea y estructura el ser del Estado, ahí está. ajá, perfecto. La primer ciencia, la ciencia de la administración pública, tiene íntima relación con varias ramas del derecho constitucional, al cual está supeditada y nunca debe contravenir, puesto que la Constitución y el derecho constitucional determinan la naturaleza, la organización, el funcionamiento, los fines y la justificación del Estado, lo que significa la determinación de las atribuciones y funciones del órgano que lleva a cabo la administración pública. Especial importancia tiene la relación que existe entre las ciencias de la administración pública y el derecho administrativo, tanto en su tronco original como en sus distintas ramas especializadas. En efecto, las tareas y encomiendas concretas de la administración pública no pueden contravenir en las disposiciones del derecho administrativo, puesto que siempre deben estar fundadas en estas y en realidad solamente desarrollan el contenido de la función administrativa, concretándola en los casos particulares que las propias leyes determinan. En menor escala, la administración pública tiene relación con otras ramas del derecho, pero en todos casos su relación es importante, pues la administración pública siempre está sujeta a varias ramas del derecho, como el fiscal, el derecho laboral, el derecho financiero y el derecho mercantil. Por supuesto, tal relación existe entre la administración pública y la rama del derecho que recién nombré. Eso con el derecho administrativo y constitucional. Uh-huh. Después, otra de la administración, otra relación que tiene íntima la relación de la administración pública es con las ciencias políticas. Sí. La administración pública materializa y concreta los proyectos que plantea la ciencia política, pues es evidente que antes de la administración pública está la ciencia política, que le determina y programa lo que demuestra el vínculo indisoluble que existe entre la administración pública y la ciencia política. Después otra relación de la administración pública y la sociología, siendo que esta es la madre de las ciencias sociales que estudia al hombre en todos sus aspectos, en relación y en interrelación con sus semejantes, como base y fundamento de sus reglas o principios, y a través de la administración pública se llevan a cabo todas las actividades con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad y consecuentemente de los seres humanos que forman, individual y colectivamente. Realizando los servicios y contenidos para estas tareas, responde de manera idónea a los requerimientos de una sociedad en permanente evolución.
O sea, Después- no es una ciencia estática, digamos, ¿no? No tiene fundamentos que son pétreos, que no se puede modificar, sino que es algo que va en constante dinamismo, y esa dinámica, ¿quién se la puede imprimir? ¿Quién es el que establece que esto esté en constante cambio y evolución? La sociedad en sí. Claro, o sea, las necesidades sociales, o sea, imagínense que nosotros estuviéramos a un nivel como el de Europa, ¿no? Donde las necesidades básicas están satisfechas. Cuando digo necesidades básicas, de salud, Salud, alimento, educación. educación, todo eso está satisfecho. Entonces empezamos a mirar ya otras cuestiones. Digamos que a veces uno compara, a ver, en cuanto a estructura de servicios, la ciudad de Buenos Aires no se puede comparar con ningún punto de la Argentina. Porque, a ver, acá uno, sea mala, sea buena, qué sé yo, pero, por ejemplo, vamos a la parada de un metrobús y tienen Wi-Fi, ¿no? Malísima la Wi-Fi, perfecto, pero en La Pampa, por ejemplo, no tienen internet en muchos lugares, no tienen agua potable en otros lugares, ¿no? Entonces, digamos que la dinámica social hace que justamente la administración pública tenga que ir evolucionando en función de las políticas públicas que se van a ir instrumentando, ¿no? Entonces, es el requerimiento social lo que hace justamente que se vean modificadas las políticas y la administración pública tenga que acompañar esta modificación, ¿no? En eso, transversalmente, digamos, o sea, vieron que Porque se ustedes... debe a porque se debe a las necesidades del pueblo, o sea, por eso va en constante Claro, o modificación. sea, y encima, estas tecnologías que ahora han aparecido últimamente, a ver, antes no se replicaba un mismo pensamiento a través de un mensajito de WhatsApp, por ejemplo, o de las redes sociales. Vieron que a veces pasa que nos han mandado un video de WhatsApp, así sea un meme o lo que sea, es información. Y después resulta que aparece en la tele, en el noticiero, que muestran, miren, bueno, ha pasado esto y lo explican. Y eso hace que exista una dinámica social y una opinión pública generada a raíz de la información que la misma población va haciendo discurrir, ¿no es cierto? Y esto hace que, bueno, se le exija al gobernante. Antiguamente esto no pasaba. Estas cosas que, vieron que, o sea, llámenle del color político que sea, ¿no? Pero vieron que ahora existen convocatorias que se hacen por redes sociales y inmediatamente la gente está en las calles o caceroleando o haciendo lo que sea, ¿no? Lo que se convoque por las redes. Y antiguamente esto no pasaba. Y ante esa circunstancia, el espectro político, bueno, tiene que poner la mirada, porque tampoco se puede hacer el tonto, porque es un reclamo social. Entonces, bueno, en función de eso, tienen que instrumentar las políticas. Ahora, el derecho administrativo sirve justamente para fijar las competencias de las unidades de organización de la administración pública con los particulares, o sea, confrontando con la sociedad, ¿no es cierto? Y en virtud de ello, porque a ver, yo le digo algo, cada uno de nosotros, cada uno de los que formamos este complejo social, tenemos determinada personalidad reconocida por el Código Civil y Comercial. O sea, nosotros tenemos capacidad jurídica desde que nacemos. Se nos reconocen ciertos derechos y también tenemos la facultad de atribuir obligaciones como personas, ¿no es cierto? Esto es reconocido por el ordenamiento jurídico. Ahora, ¿quién le otorga esas facultades a cada una de las unidades de organización de la administración pública? Es el derecho administrativo. Y dentro del marco del derecho administrativo
las competencias y facultades surgen de lo que dice la ley, de lo que dice expresamente la ley, y también de lo que surge de manera implícita. ¿Cómo es esto? Fíjense, por ejemplo, el jefe de gobierno es quien ejerce la superintendencia sobre todos los recursos humanos de la ciudad que componen la estructura de la administración pública. ¿Está bien? Si ejerce la superintendencia, él es el que está facultado para designar al personal que va a trabajar en la administración. Pero no dice nada la Constitución sobre disponer el cese. Ahora, el que está facultado para lo más, también está facultado para lo menos. O sea, implícitamente surge que él puede cesar siempre que sea dentro del marco legal, ¿no? No de manera arbitraria. Arbitraria significa que no se ajusta a lo que establece la ley, ¿no? La ley establece un marco legal. Entonces, dentro de ese marco legal, también puede disponer el cese de cualquier trabajador siempre y cuando responda a ese marco legal. Entonces, la competencia otorgada a cada uno de los funcionarios dentro de una unidad de organización está dada por el derecho administrativo, por lo que surgen de las normas de manera expresa o implícita. Así que bueno, perfecto. Lorena, Mayra y Andrea. Bueno, el otro grupo, ¿quién está del otro grupo? Marta. Con fuerza, con ganas, Marta. No, estoy con celular prestado porque se me desconectó la cámara. Pero el grupo, soy Jacqueline Soto. ¿Cómo es? Jacqueline Soto. Esperá. Jacqueline Soto, perfecto. Y el grupo, sí, nosotros vamos a la pregunta 3, María Eugenia Mauro, Espera. Mariela Valerio y Anaí Gómez. María Eugenia Mauro. Está? Mauro. Ahí está. Y Mariela Valeria. Sí. Recién estaba por ahí. Sí. ¿Qué son? ¿3? Y Anaí también. Son 3 entonces. 4. Somos 4. Y Anaí Gómez. Ah, Anaí Gómez, ahí está. Sí. Bueno, te escucho. La pregunta 3 decía, indique cuáles eran las corrientes clásicas del pensamiento administrativo y quiénes eran sus precursores en Grecia. Ajá. Los precursores de la corriente del pensamiento administrativo en Grecia fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Grecia desarrolló un gobierno democrático con las dificultades administrativas que conlleva un gobierno. Además, en esta civilización se originó el método científico. Los griegos reconocieron que la producción era alcanzada mediante métodos a tiempos estipulados, por lo tanto el trabajo era monótono y duro. Sócrates utilizó en la organización aspectos administrativos y separó el conocimiento técnico de la experiencia. Él pone en evidencia que las atribuciones que el Estado realizaba eran fundamentalmente de contenido administrativo y por tanto inherente a la administración pública, pues a través de ellas el Estado realizaba el servicio de educación y muchos otros cometidos de índole administrativo. Ahí nosotros continuamos con el relato que usted había hecho en la clase, cuando contó que Sócrates había sido condenado, que tenía que tomar citrón, donde él le responde, cicuta. Citrón era el discípulo. Citrón es un anticoagulante. Se iba a morir lentamente, le digo. Claro, lo di vuelta en total. Bueno, ahí fue lo que usted había relatado en la clase, en la última clase que habíamos tenido, ¿no? Donde Sócrates le había respondido, donde decía que él sabía que el Estado había educado a sus padres y a él mismo, realizando muchas tareas que son del orden administrativo en su beneficio y que de la misma manera lo haría por sus hijos. Esa era como la enseñanza que dejaba de lo que le estaba sucediendo en ese momento a Sócrates. Después hablamos de Platón, que dice que Platón habla de las aptitudes naturales de los hombres, y esto dio origen a la especialización, expuesto
Esto está expuesto en la obra de La República, el Político y las Leyes, que son sus obras como más reconocidas, siendo esencialmente idealista y pretendiendo buscar la formación del Estado ideal. Pone, sin embargo, en evidencia que también para este filósofo las tareas o varios de los contenidos realizados por el Estado corresponden a la función administrativa, que es la atribución genérica que se desempeña a través de la administración pública, asignando al Estado, al igual que su maestro, como su fin esencial el de la educación, que se realiza como actividad administrativa, agregando el de la justicia, que se deriva del cumplimiento de las funciones que cada clase social tiene encomendada. En el caso de Aristóteles, habla de cómo lograr un Estado perfecto. Es el más grande pensador político de Grecia, cuya doctrina aún en nuestros días es indispensable tenerla presente por los teóricos de la política, del derecho constitucional, del derecho administrativo y de la ciencia de la administración pública, en varios de los aspectos de la misma que corresponden a la función administrativa en calidad de funciones, facultades o contenidos y consecuentemente a la ciencia de la administración pública. Basta recordar que Aristóteles es el padre del constitucionalismo, por haber descubierto en la realidad social griega la existencia de tres actividades realizadas por el poder. Una, legislar o crear leyes a través de la asamblea, realizar actividades concretas para satisfacer las necesidades colectivas de la población, y puso a la polis griega al frente de las cuales colocó las tareas educativas, pero agregando que al lado de esta estaba el Estado realizando distintas actividades para darle a la población servicios de agua, seguridad, de comunicación y distintas actividades indispensables para el bienestar de la comunidad que son del contenido de la función administrativa y consecuentemente de la ciencia de la administración pública. Aristóteles es el que, descubre la división de las funciones estatales, que es lo que se conoce como división de poderes. Ahí se comienza a hablar del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Claro. A su vez, también encontramos como un resumen donde decía que en los casos de Platón, que creo que eso decía que había clasificado los tipos de gobiernos en aristocracia, oligarquía, timarquía, tiranía y democracia. Y Sócrates había sido el creador de la ética y Aristóteles, el que había determinado la división de los poderes del Estado. Todavía se sigue enseñando en la facultad de esas cosas, de los principios de Aristóteles. ¿Ustedes vieron Salsa Criolla de Enrique Pinti? Sí. ¿La vieron? ¿Vieron cuando, para el que no la vio, ¿no es cierto? Pinti habla de lo que es la democracia. Y dice, pero ojo, la democracia como nosotros la conocemos, o como la idealizamos, no existe ni nunca existió. O sea, ¿por qué? Porque, digamos que la democracia, como dicen los griegos, es el gobierno del pueblo. Pero ¿quién es el pueblo? O sea, ¿quiénes son las personas que constituyen ese pueblo con derecho a votar en la antigua Grecia? En la antigua Grecia no podía votar. Aquel que ejercía trabajo con las manos, no podía votar. Aquel que no tenía riqueza mínima, no podía votar. Aquel que era esclavo, no podía votar. Entonces quedaba reducido a un pequeño grupo de personas, que eran los que tenían derecho de elección, digamos, ¿no? No derecho a voto como lo conocemos actualmente, pero era quienes podían elegir a quienes los gobernaran, ¿no? Entonces, esta idea de democracia, este concepto ideal que tenemos en la actualidad, ya tiene un origen, digamos, bastante dudoso. Entonces, para llevarlo a la práctica, en la concepción original, digamos que es una utopía, ¿no? Es bastante difícil de poderlo replicar. Pero lo cierto es que... Sí, te escucho. No, porque decía ahí en el apunte que en realidad los tres pensadores no fueron partidarios de la democracia electiva en realidad.
Eso es lo que hablaba ahí en el texto. Bueno, Esa era la realidad griega. justamente Sócrates es condenado por corromper a los jóvenes, ¿no? Y esa corrupción de la cual era acusado era por plantear estas cosas, ¿no es cierto?, que iban en contra del status quo de ese momento. Entonces, por esa razón es condenado. Digamos que era acusado de lavarle la cabeza a los jóvenes, ¿no? Y bueno, miren en ustedes el precepto moral de él, ¿no? Porque él tuvo oportunidad de poderse escapar. Uno de sus discípulos le planteó, bueno, yo tengo propiedades en Asia del Norte, dice, usted se puede ir hasta ahí, o puede pedir que haga un nuevo juicio, y él dijo que no, aceptó su condena, teniendo en cuenta de que, bueno, la ciudad-estado le había brindado a él la posibilidad de estudiar y el respeto a las leyes, ¿no? Entonces, bueno, esa concepción se ha perdido en el tiempo, me parece que se ha ido degradando, ¿no? Pero los principios de moral y ética que había establecido dentro de las bases de entender que existe una administración pública ya desde ese entonces. Entonces, si uno se remonta a los inicios de la ciencia de la administración pública, ya tenemos que pensar, dentro del pensamiento clásico, en Sócrates, ¿no? Como iniciador o como que reconoce esta actividad, ¿no? Muy bien, Jacqueline. ¿Quién más tenemos? ¿Hay otro integrante? La 4, ¿quiere que la lea? Bueno, listo. No se peleen, no se peleen. No, ¿querés vos? ¿Eh? Bueno, lea la que quiera. Bueno, micrófono. A Mauro la veo con muchas ganas. Mauro con los dos pichones ahí abrazados con vos tan cariñosísimos hoy. Wow. Bueno, la 4. ¿Cuál fue el máximo exponente del pensamiento administrativo en la antigua Roma? Exponga sobre su pensamiento. Roma no tuvo el privilegio de contar con grandes politólogos como Grecia. Marco Tulio Cicerón tiene importante significado en el campo de la historia de la filosofía, la política y la ciencia del derecho, dependiendo del pensamiento político y jurídico de Roma. Sin olvidar su formación filosófica, el mérito de formular la síntesis del derecho conocido en su tiempo, caracterizando y tipificando con precisión al derecho natural y al derecho civil y el derecho de gente. En su obra, de Legibius, no sé cómo se pronuncia, en tanto en su pensamiento político está magistralmente expuesto en su libro de República. En cambio, tuvo una gran práctica política, en la que, sin lugar a duda, realizaron actividades correspondientes a lo que hoy conocemos como ciencia de la administración pública. Su máxima expresión política estuvo representada durante la época republicana y en el del imperio, sin olvidar que también se practicó la monarquía y la autocracia militar. En la época de la República era el máximo exponente y defensor. Surgieron figuras jurídicas políticas que aún en nuestros días tienen importancia en el Estado contemporáneo, tales como los tribunos de la plebe, que son antecedentes de los representantes populares, y las tareas y encomiendas realizadas por el gobierno republicano en beneficio de la comunidad romana. Pues precisamente el nombre de república deriva de res pública, que quiere decir de las cosas públicas que tenían una finalidad, como finalidad la satisfacción de las necesidades de la comunidad. A la caída de la república, en el advenimiento del imperio, que siempre temió y presintió Cicerón, llegó la grandeza de los romanos, engendrando al propio tiempo su decadencia, puesto que sus afanes imperialistas
los llevaron a la realización de conquistas en donde ampliaron sus dominios. Bueno, una cuestión. Vieron que hablan mucho de república y de imperio. Roma tuvo distintas épocas en donde en un punto gobernó el imperio y en otro momento gobernó la república. ¿Qué pasaba? En la etapa de la república, digamos que en ese momento no era reconocido esta división de poderes, ¿no? Dentro de lo que era el monarca se confundían, ¿no es cierto?, facultades legislativas con facultades judiciales, con facultades de administración, pero sí la república se entendía como tal porque sí tenía un consejo de los antiguos senadores que era el concilio de sabios a los cuales el monarca consultaba. Entonces, este concilio actuaba como poder legislativo y tenía facultades legislativas, además de asesoramiento al monarca. Entonces, muchas veces emitían leyes y estas leyes se aplicaban directamente sobre el pueblo. El pueblo era, como yo la otra vez les había comentado, había distintos estratos sociales, o sea, no todos revestían la calidad de ciudadano romano. Al ciudadano romano, digamos que tenía la mayor cantidad de privilegios legales, y al resto, que no era el ciudadano romano, se le aplicaba incluso otro tipo de derecho, otro tipo el derecho era lo que regulaba la relación entre el Estado de ese entonces y los particulares. Si eran de territorios conquistados, no adquirían la plena ciudadanía romana. Entonces se les aplicaba un derecho que se llamaba el ius gentium, el derecho de gentes, ¿no es cierto? Al ciudadano romano sí se le aplicaba el derecho típicamente romano y tenía reconocido derechos políticos que a otros no se les reconocían y podía llegar a acceder incluso a ser senador, ¿no es cierto? Sí gozaba de cierta fortuna y de cierto prestigio. Muchas veces se ganaba el prestigio con la fortuna, porque también esa era otra de las particularidades de esa época. Ahora, ¿qué pasaba también? Muchas veces el monarca se transformaba en un déspota, conquistador de territorios, y de esa conquista de territorios y de intervención, digamos, castrense, porque muchos pretores también, que eran funcionarios públicos, provenían de la milicia. Entonces, eso llegaba muchas veces a tomar el poder y de ahí se transformaba en un dictador y muchas veces quedó atrás la república para convertirse en imperio, ¿no es cierto? O sea, en emperador. Ya el monarca accedía al poder en carácter de emperador y bueno, fue en su momento, en la antigüedad, el imperio romano abarcó incluso regiones de Asia y de la actual Europa, fue lo más grande conocido en aquel entonces, ¿no es cierto? Pero pasó por distintas etapas, por la etapa de la República, donde tenían un Senado con facultades legislativas, que eran también los principios de la corte, donde el monarca podía dispensar muchas veces o necesitar consejo, y lo iba a buscar allí, ¿no es cierto? Que es muy distinto de lo que era el imperio, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, con esto ya concluimos todo el trabajo práctico, ¿no? ¿Sí? Falta una, Falta Falta la la 5. la 5. la número Bueno. 5. A ver, ¿alguna de las chicas que quería, María, ¿tenés más? ¿Sí? Ujú.
Ujú. Ujú. Ujú.
Ujú. Bueno, justamente este Fayol fue el que introdujo los elementos de la administración privada, ¿no? Y es un referente actualmente, o sea, de esa ciencia. Nada, a ver, mientras que en Estados Unidos, en 1776, ellos declaraban su constitución, ¿no es cierto?, estableciendo, digamos, de la constitución, la parte en lo que tiene que ver al ejercicio del poder, sin el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. En 1793, en Francia, es cuando se le reconocen todos los derechos al ciudadano. Hasta ese entonces, fíjense, Luis XIV, por ejemplo, él decía que el Estado era él, o sea, omnipotente. Él, dentro de su concentración de poder, no se podía hablar de república porque no existía división de poderes, no existía la publicación de los actos de gobierno, no existía lo que se llamaba soberanía popular, sino que el poder radicaba en él. Y cuando uno habla de administración pública, ¿cómo lleva adelante la satisfacción del interés de la comunidad? O sea, muy poco le importaba a la comunidad, si vamos al caso. Entonces tampoco se puede hablar mucho de administración pública hasta que aparecen Bonín, Fayol, todos estos referentes, ¿no es cierto? Bueno, esta ciencia fue evolucionando y fue tomando también concepciones de cada uno de los exponentes de distintos países. Más adelante vamos a ver qué pasó en Alemania, qué pasó en Inglaterra y qué pasó aquí en América, ¿no es cierto? Siempre países más evolucionados que el nuestro. ¿Por qué? Porque llevan más historia que el nuestro. Estados Unidos por eso tiene una democracia desde que data de más de 3 siglos, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, tienen un desarrollo también de la administración pública muy superior a la que podemos llegar a tener nosotros, ¿no? La verdad que estuvieron muy bien. Les voy a mandar otro trabajito práctico, así lo desarrollamos de la misma manera. Me gustó el trabajo en equipo. La próxima me gustaría que los que no tuvieron oportunidad de hablar hoy sean los exponentes. Así que los felicito, gracias por el compromiso. Estuvo muy bien, muy bueno. Digamos que yo voy tomando nota de conceptos, ¿no? No hay ningún aplazo, así que quédense tranquilos por eso. Así que bueno, el martes que viene para el martes que viene espero mandarles el trabajo práctico. Digamos que el otro, nuevamente nos convocamos por Zoom para poder discutir lo que escribieron de cada uno de esos trabajos. ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien. Bueno, profe. Les cuento, porque hoy estuve hablando con una compañera de ustedes. ¿Por qué las convoqué a las 7? Es justamente porque como tuve que volver a la presencialidad y justo tengo que ir los martes y salgo a las 6 de la procuración. Entonces, tengo que por lo menos 1 hora para poder llegar a casa. Si alguna vez yo les pongo que las convocamos a las 7 y a las 7 todavía no estoy, tengan paciencia porque 7:10, 7:15 voy a estar ahí. Así que es por esa razón. Tuve que correr un poquito el horario porque si no, no llego a casa
y tampoco no me parece correcto estar o desde el celular o desde la procuración, ¿no? Así que, bueno, entonces, dentro de 15 días nos vemos nuevamente. Les mando un abrazo. Dale, gracias, profe. Dale, gracias, profe. nos vemos. Chao, hasta luego. Chicas, hasta luego. Chao, chicos. Buenas